Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, es un gusto estar con ustedes en nuestra última actividad del año. Vamos a compartir una encuesta, la última parte de la investigación es una encuesta que forma parte de nuestro proyecto UBACIT, la trama social de las industrias creativas y los nuevos consumos culturales en un contexto cosmopolita, que bueno, se vieron un poco alterados por la situación de la pandemia y la cuarentena del año pasado. Entonces ese tema también aparece de alguna manera atravesando una investigación que no había sido pensado originariamente. Y bueno, en esta oportunidad, bueno, Matías Romani va a hacer la presentación de la encuesta, con toda una serie de reflexiones teóricas y empíricas sobre la cuestión. Bueno, van a ver que si bien originalmente nosotros habíamos pensado en los consumos de los emprendedores culturales propios de las industrias creativas, esto se derivó, digamos, como a un público más amplio. Hay que tener en cuenta que los emprendedores culturales en un contexto de pandemia fueron muy afectados por esa situación, y ahí es que nosotros decidimos ampliar el universo del cuestionario. Bueno, Matías Romani es magíster en Ciencias Sociales, es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, es doctorando también en Ciencias Sociales de la UBA, es integrante de nuestro UBACIT, bueno, la trama social de las industrias creativas y nuevos consumos culturales. Él se especializa en estudios culturales, en sociología del consumo y nuevas estéticas tecnológicas. De hecho, sus últimos trabajos, sus últimas publicaciones giran en torno a esta cuestión de una nueva estética tecnológica. Así que bueno, le damos el lugar a Matías Romani para que haga la presentación comentada de la encuesta. Un gusto, Matías. Bueno, antes que nada, agradecerles a todos los integrantes del equipo, bueno, y especialmente a vos, Ana, por la invitación. Un poco la idea de la presentación de hoy tiene que ver fundamentalmente con tratar de pensar, ¿sí?, la configuración de nuevos estilos de vida, fundamentalmente de naturaleza urbana, que se dan a partir de determinado tipo de cambios vinculados con el consumo, ¿sí? Por lo tanto, bueno, a raíz de esto fuimos trabajando específicamente en función de determinado tipo de pautas y también una suerte de exploración teórica, tratando de entender cuáles son las principales dimensiones del consumo y fundamentalmente cuáles son los cambios vinculados con los hábitos que también trajo aparejada fundamentalmente la pandemia. En ese sentido, entonces, para hacer una presentación más bien formal, esta investigación forma parte del proyecto Impacto de las Industrias Creativas en la Trama Social, Nuevos Estilos de Vida Urbanos y Consumos Culturales Cosmopolita, dirigido por Ana Wortmann, ¿sí? Y concretamente, de alguna manera un poco Ana había planteado ya previamente sobre cuál fue el origen de esta indagación. En primer lugar, específicamente, tratamos de entender cuáles son los estilos de vida vinculados con las clases creativas. Una pregunta que de alguna manera estaba vinculado con nuestro proyecto de investigación tiene que ver sobre la naturaleza, podríamos decir, de qué consumen culturalmente los sectores creativos. Pero a raíz, evidentemente, de la pandemia, lo que fuimos haciendo fue ir derivando y abriendo un poco la muestra de ese sector y lanzamos una encuesta. En primer lugar, creo que nos va a servir como punto de comparación, una encuesta para tratar de detectar determinado tipo de pautas y determinado tipo de dinámicas que se pueden observar fundamentalmente, no solamente en el ámbito del consumo, sino también de alguna u otra manera también en relación con el uso y fundamentalmente la relación con la tecnología. Una de las cuestiones teóricas que me parece a mí que es fundamental a la hora de tratar de pensar los estilos de vida tiene que ver con la noción de consumos alternativos, ¿sí? En general, bueno, hay una amplia y profusa bibliografía asociada con
la sociedad de consumo y fundamentalmente con la cultura de consumo a partir de los años 90, pero uno de los datos más importantes y más significativos es que a partir de los años 90 se empieza a dar la emergencia, fundamentalmente en los países centrales, es decir, en los países del primer mundo, de la aparición de determinado tipo de pautas de consumo alternativos. Entonces, de alguna manera, un poco para enmarcar el proyecto y para enmarcar fundamentalmente la encuesta, habría que tomar en consideración a qué nos referimos con consumos alternativos. En primer lugar, estos consumos alternativos, como dijimos anteriormente, surgen a partir de los años 90 en los países centrales y se asocian básicamente con dos procesos que son sumamente importantes y significativos. En primer lugar, lo que podríamos nosotros denominar como el subconsumo voluntario entre sectores acomodados. Cuando decimos subconsumo voluntario estamos diciendo de sectores que podrían tener niveles de consumo más elevados, pero por alguna decisión deciden de alguna manera frenar esos niveles de consumo. Y en algún punto ese cambio vinculado con el subconsumo voluntario señala un rechazo quizás a los viejos paradigmas del consumo conspicuo, esto es, del consumo de ostentación, tal como existía, podríamos decir, en el siglo anterior, sino también, de alguna manera, el predominio de una economía de la experiencia y también la aparición de valores postmaterialistas. Cuando hablamos de valores postmaterialistas, estamos hablando de valores universales, vinculados fundamentalmente con la política, pero que empiezan a estar de alguna u otra manera asociados con el consumo. Esta es la primera tendencia que podemos observar a partir de los años 90. Y la segunda tendencia es una tendencia que también ha sido visualizada y por lo tanto percibida por algunos de los teóricos más importantes de los estudios culturales latinoamericanos, como por ejemplo García Canclini, en la desaparición de la distancia entre el ciudadano y el consumidor, algo que también se produce a partir de los años 90 y que de alguna manera significa algo así como una suerte de crítica inmanente al consumismo. Es decir, se empieza a pensar el consumo como una forma de crítica, de separación y por lo tanto también de denuncia de las formas de consumo más bien mainstream o más bien consolidadas. En ese sentido, entonces, podemos señalar que con esta segunda tendencia está muy vinculado con la expansión del consumo verde, ¿sí?, el consumo ético y fundamentalmente una cada vez más presente revisión y cuestionamiento sobre las consecuencias personales y medioambientales del fast food, es decir, de la comida rápida, y también del fast fashion, es decir, de la moda rápida, de la obsolescencia acelerada. Entonces, en algún sentido, uno podría señalar que esta noción de consumo alternativo aparece fundamentalmente a partir de los años 90. Esta noción de consumo alternativo nos lleva directamente a una hipótesis, que es una hipótesis que nosotros queremos de alguna manera corroborar, que tiene que ver con la idea de que los sectores creativos en algún punto reproducen cierta lógica y ciertos estilos de vida vinculados a lo que podríamos denominar una suerte de hedonismo alternativo, ¿sí? La idea del hedonismo alternativo es básicamente una hipótesis. ¿Por qué digo una hipótesis? Porque es, en algún sentido, una formulación de Kate Soper, ¿sí?, y que de alguna manera está asociada fundamentalmente con determinadas formas de consumo bohemio, ¿sí?, que se dan en los países centrales. ¿Y por qué digo que es una hipótesis de trabajo? Bueno, porque en definitiva lo que nosotros intentamos de alguna manera marcar e identificar con esta muestra es el grado de presencia o no, el grado, si quieren ustedes, de marginalidad que tienen estas formas o estos estilos de vida vinculados con el hedonismo alternativo y en algún sentido si podían ser o no, de alguna manera, ajustados o comparados fundamentalmente con las clases creativas o con las fracciones creativas de los sectores medios. Ahora bien, ¿por qué hablamos de hedonismo? Bueno, porque todavía se sigue pensando al consumo como una búsqueda del placer y como una forma de autorrealización individual. De hecho, uno podría señalar que esta lógica del hedonismo es bastante característica de la sociedad de consumo occidental. Sin embargo, ¿por qué le llamamos hedonismo alternativo? Porque esa búsqueda de realización individual de alguna manera está asociado con una suerte de insatisfacción frente a las formas tradicionales y hegemónicas del consumismo contemporáneo. ¿Eso qué significa entonces? Por un lado, la idea del hedonismo en algún punto señala cierta, podríamos decir, continuidad con las formas de consumo establecidas, mientras que la noción de
consumismo, mejor dicho, de hedonismo alternativo, da cuenta fundamentalmente que esa búsqueda de realización personal está directamente asociado con una crítica y con una diferenciación fundamentalmente con las formas hegemónicas del consumismo contemporáneo. A partir de esto, entonces, diseñamos una encuesta donde de alguna manera fuimos como tocando determinados ítems que forman parte de este estilo de vida o de este nuevo estilo de vida. Hablamos entonces de elementos vinculados con la sustentabilidad, elementos vinculados con la movilidad y el turismo, elementos asociados con el cuidado personal y la expresión de sí, ¿sí? Y elementos vinculados con los consumos digitales, ¿sí? Por lo tanto, lo que nosotros de alguna manera vamos a buscar en esta encuesta tiene que ver fundamentalmente con tratar de detectar determinados trazos que puedan ser enmarcados fundamentalmente dentro de estos 4 temas o dentro de estas 4 subunidades. Desde el punto de vista metodológico, se realizó una encuesta online a personas mayores de 18 años y el trabajo de campo se realizó fundamentalmente durante marzo y julio del 2021. La muestra fue de 315 casos y el perfil de la muestra tiene que ver de alguna manera con determinadas particularidades propias fundamentalmente de los sectores o del AMBA, ¿sí? Es decir, de la zona, del área metropolitana de Buenos Aires, donde la muestra está dividida un 58% en mujeres, un 41% en hombres. Bueno, tenemos una proporción importante en ese sentido de la franja etaria superior, vamos a llamar en este sentido a personas de 51 años o más, 31-50, un 21%, 18-30, un 30%, y también dividido el 55% en Capital Federal y el 39% en el Gran Buenos Aires. Pasemos ahora entonces a los resultados. Un poco para organizar la presentación de los resultados, me gustaría como separar específicamente algunas cuestiones. Vamos a pasar seguramente mucho más rápido por algunos elementos que quizás no son tan trascendentes y quizás detenernos mucho más específicamente en aquellos elementos que pueden llegar a tener algún grado de profundidad o de consecuencia mayor. Desde el punto de vista del primer tópico que vamos a trabajar es el cuidado personal y la expresión de sí, ¿sí? Ahora bien, una de las preguntas que me parece interesante como para comenzar tenía que ver con el grado de acuerdo que los entrevistados tenían con respecto a determinadas frases. Si uno mira específicamente esas frases, va a darse cuenta específicamente que las frases tienen que ver de alguna u otra manera con estos rasgos que en principio se pueden identificar con esta forma de hedonismo alternativo, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de medir el grado de penetración de ese estilo de vida y determinados valores y determinadas estéticas vinculados con esa forma de consumo. En primer lugar, la primera frase es: mi casa, mis objetos y mi ropa hablan de mí. La segunda: me gusta crear mi propio estilo. La tercera: ninguna de las colecciones de las grandes marcas me representa. La cuarta: me gusta intervenir mi propia ropa. Si puedo, prefiero pagar más por algo que no lo tenga todo el mundo. Es decir, hay 5 ítems y por lo tanto vemos el grado de acuerdo que tienen los distintos entrevistados con respecto a esto. Me parece interesante en algún punto, ¿sí?, ver 2 diferencias. Por un lado, una lógica que parece prevalecer fundamentalmente hacia la izquierda, ¿sí?, donde predominarían supuestamente determinados tipos de consumos más bien expresivos e individuales, mientras que más hacia la derecha, ¿sí?, en algún punto, el si puedo prefiero pagar más por algo que no lo tenga todo el mundo, esta idea de un consumo más exclusivo en el sentido más tradicional de la sociología del gusto de Pierre Bourdieu, uno podría encontrar de alguna manera que se encuentran quizás como 2 polos antagónicos, en donde por un lado prevalece hacia la izquierda fundamentalmente el elemento más expresivo individual, mientras que hacia la derecha un elemento más, si quieren ustedes, de consumo snob o de consumo posicional y fundamentalmente más socializado. ¿Qué es lo interesante que hemos encontrado acá, por ejemplo? Bueno, alguna de las cosas que hemos encontrado en algún punto es que tiende a haber una preponderancia de esa modalidad de consumo más bien individualizada y más bien expresiva que, evidentemente, un formato de consumo más socializado y más posicional. Por ende, en algún punto, parece ser que, en algún sentido, mediante las características de la muestra y fundamentalmente mediante este tipo de preguntas que se les ha hecho a los entrevistados, en algún sentido lo que se refleja concretamente es
un grado, si quieren ustedes, de mayor desapego a determinado tipo de pautas de consumo socializadas, ¿sí? o digamos, de alguna manera con determinadas marcas sociales, y por lo tanto una cierta búsqueda de ciertos grados de individualidad, ¿sí? Ahora bien, si nosotros vemos, por ejemplo, en la primera pregunta, ¿no?, vinculada con el me gusta crear mi propio estilo, evidentemente la mayoría de las preguntas vinculadas con el estilo, con la estilización, con la moda, etcétera, están vinculadas fundamentalmente con una fuerte preponderancia femenina. Y en este caso, no solamente preponderancia femenina, sino de alguna u otra manera concentrado, ¿sí?, en el primer tramo de edad. En algún punto entonces, podríamos decir, tanto las mujeres como también las mujeres y los jóvenes son los que están más vinculados con la idea de la producción del propio estilo. Ahora bien, lo mismo sucede, pero en el plano inverso. Habíamos señalado que el otro elemento vinculado con una práctica de consumo más bien posicional estaba fundamentalmente asociado con una lógica más burdiana de los gustos. Bueno, en este sentido se observa claramente quizás el carácter antagónico a la posición anterior. ¿Por qué? Porque en este caso predomina ligeramente el sector masculino, ¿sí? Es decir, son más burdianos los hombres a la hora de comportarse en el consumo y fundamentalmente se sigue de alguna manera subrayando y sigue habiendo preponderancia del primer tramo de edad. Ahora bien, en algún punto uno puede avanzar en este sentido. Bueno, hay algunas cuestiones vinculadas con las colecciones y, en definitiva, con respecto a determinado tipo de inserción y de vínculo con la moda, pero en algún punto uno podría señalar específicamente que uno puede identificar concretamente cómo el carácter individualizado del consumo y por lo tanto la idea de que el consumo y fundamentalmente el consumo de indumentaria tiene un carácter expresivo se materializa concretamente con esta fuerte preponderancia del sector, si quieren ustedes, o del género femenino por encima evidentemente del género masculino. Ahora bien, no solamente pensamos la cuestión en términos de moda o la cuestión en términos de consumos, sino también en términos de actividades. Y las actividades fueron bastante interesantes, aquellas cosas que de alguna manera fueron reflejando las respuestas de los entrevistados. Una de las cuestiones interesantes es, en primer lugar, que desde el punto de vista del uso del tiempo libre y con respecto de alguna manera a las actividades deportivas, los deportes individuales sin equipamiento son los que han llevado, de alguna manera, a la gran mayoría de los entrevistados. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí hablamos con deportes individuales sin equipamiento, básicamente running, básicamente caminata, ¿sí? Es decir, que no requiere o no significa una inversión previa en términos económicos para el practicante, en algún sentido amateur, ¿sí?, de ese tipo de deportes. Y uno lo que encuentra aquí en ese sentido es que se comportan más o menos similares los deportes individuales sin equipamiento, tanto mujeres como hombres, y también que hay cierta, podríamos decir, distribución equitativa en relación a los distintos niveles socioeconómicos. Pero ¿qué es lo interesante que uno puede observar con respecto a esto? ¿Cómo cambia cuando se modifican fundamentalmente los deportes, ¿no? Cuando nosotros incorporamos, por ejemplo, los deportes individuales con equipamiento, si bien puede existir todavía cierta igualdad en términos de género, femenino y masculino, que representan proporciones relativamente equiparables, vemos específicamente cómo cambia sustancialmente en relación con el nivel socioeconómico. Es decir, los deportes individuales con equipamiento, es decir, aquellos que implican de alguna manera una inversión previa, aumentan considerablemente a medida que pasamos de los niveles socioeconómicos más bajos a los niveles socioeconómicos más altos. Es decir, ya empieza a haber una suerte de clasificación de los deportes en virtud de, bueno, la posición en la estructura social. Y algo interesante, en algún punto tomando como referencia alguna que otra idea que también nos aportaron, por ejemplo, la bibliografía, ¿no?, en relación con el texto de Brooks y la idea de los bobos en el paraíso, ¿no?, como este nuevo estilo de vida vinculado con los sectores medios y los sectores altos, fundamentalmente en los países centrales. Estaba interesante también medir qué sucedía con el mundo del gimnasio, ¿no? Porque recuerdo que Brooks señalaba allí que el gimnasio y el museo son como los dos grandes íconos, ¿sí?, de la cultura
burguesa y bohemia, ¿no? Entonces, en algún sentido fue bastante interesante cómo se puede dar también esto, se puede observar esto concretamente en la Argentina. En principio, hay también una distribución relativamente similar entre femenino y masculino, con una ligera proporción mayor del género masculino por encima del género femenino con respecto al uso del gimnasio, y se concentra básicamente en los primeros tramos de edad. Vemos cómo cae el uso del gimnasio fundamentalmente a partir de los 50 años o más. Y en algún punto que esto, en algún sentido, se ve en algún punto extendido en casi todos los niveles socioeconómicos, ¿no? Vemos que hay relativamente poca diferencia de uso de gimnasio en función de los distintos sectores. Ahora bien, donde sí aparece una diferencia muy marcada por género es básicamente en los deportes competitivos. Los deportes competitivos parecen ser casi exclusivos de los hombres, mientras que, paso a la próxima diapositiva, de la misma manera que los deportes competitivos son casi de exclusividad de los hombres, el baile y la expresión corporal parece ser casi excluyentemente de las mujeres, ¿sí? Es decir, hay una preponderancia y una feminización de esta corporalidad y de esta expresión corporal vinculada con el baile, etcétera, en el público femenino. Ahora bien, dos o tres cuestiones más que son interesantes vinculadas con respecto a los consumos espirituales y a la expresión de sí. Una de las cosas que fuimos notando también con respecto a la encuesta, ¿sí?, es que el uso de alguna u otra manera de terapias alternativas, ¿sí?, lo vamos a ponerlo por acá, las técnicas de meditación y estiramiento, ¿sí?, como puede ser, vemos también fuerte preponderancia femenina, las consultas de medicina y terapias alternativas también fuertemente femeninas, la astrología también fuertemente femenina, vemos claramente cómo en el ámbito de los consumos, podríamos decir espirituales, son esencialmente femeninos, ¿sí? Y donde, evidentemente, al menos en la muestra que nosotros pudimos observar, bueno, vimos que quizás la expresividad por medio del consumo no pasa fundamentalmente por el lado espiritual en el caso de los hombres. Un poco para hacer un cierre de esta primera parte, decimos que los consumos vinculados con la expresión de sí, esta idea vinculada con el hedonismo, con la búsqueda del placer y de la autorrealización individual, serían concretamente expresivos, individuales y diferentes. En relación al grado de conformidad con respecto a las distintas frases vinculadas a pensar el consumo como una forma de expresión de sí. Los dos polos que articulan las respuestas son la de un perfil de un consumidor más expresivo e individualizado frente a otro modelo de consumidor más snob o socializado. La búsqueda del propio estilo tiene preponderancia femenina y sub-30, mientras que la búsqueda de la exclusividad tiene una ligera preponderancia masculina y también concentrada en la primera franja etaria. Y por último, ¿sí?, con respecto a las prácticas espirituales, son preponderantemente femeninas, se distribuyen de la siguiente manera: astrología en el primer tramo de edad, yoga y pilates en el segundo, ¿sí? Recuerden que el primer tramo de edad es hasta los 30 años, yoga y pilates en el segundo, que sería hasta los 50 años, y medicina y terapias alternativas en el tercer tramo. Es decir, vamos viendo que si bien hay preponderancia femenina en casi todos los niveles, tienden como a concentrarse de alguna manera en distintos tramos de edad de diferente forma. La corporalidad masculina está directamente relacionada con deportes competitivos, mientras que la femenina con actividades lúdico-expresivas como el baile. Bien, pasemos al segundo punto, ¿sí?, que también fue importante en este sentido tratar de detectar. Ya en este segundo punto vemos quizás que las respuestas son más marginales, pero lo que nos interesa no es ver tanto la proporción de la sustentabilidad sobre el consumo total, sino tratar de detectar algunas dinámicas dentro de esta lógica de lo sustentable. Frente a los consumos irreflexivos típicos de la sociedad de consumo occidental, de alguna manera lo que se buscaba detectar es esto, son las decisiones sustentables asociadas con el consumo. Dos o tres cuestiones, ¿sí?, importantes a tener en cuenta. Aquí están ordenados de mayor a menor, ¿sí? Me aseguro que los productos que consumo sean saludables para mi organismo.
me aseguro que mis consumos sean sustentables, ¿sí? Lo saludable y lo sustentable como dos elementos diferentes dentro de la misma familia. Me aseguro que los productos que consuma no impliquen algún tipo de sufrimiento animal. Esto es lo que nosotros podemos incorporar como un consumo ético, ¿sí? Me aseguro de que los productos que consumo no sean descartables, también vinculado con la sustentabilidad. Soy vegano, vegetariano o preferiría comer menos carne de la que como. Compro productos orgánicos en feria de forma habitual, lo que de alguna manera plantea la idea de los productos orgánicos y también la idea del cuidado de sí, etcétera, ¿no? Vemos específicamente entonces, a partir de este tipo de respuestas, algunas cuestiones interesantes. Por ejemplo, con respecto al consumo de lo saludable, hay una preponderancia de vuelta femenina, ¿sí? Y en aquellos sectores vinculados con los 51 años o más, ¿sí? Lo vemos acá de alguna forma en el gráfico. Y concretamente parece ser un tipo de práctica que se concentra fundamentalmente en los niveles socioeconómicos altos, ¿sí? Esta idea de consumos saludables, básicamente femenino, del tramo de edad mayor y básicamente consumos de un nivel socioeconómico alto. Lo sustentable también tiene que ver con lo femenino. Fijémonos acá en algún punto que siempre hay una proporción mayor de los verdes, ¿sí? Y de los verdes más oscuros y los verdes más claros de esta columna por sobre esta. Y en ese sentido lo que observamos es que en el caso de los consumos sustentables también son predominantemente femeninos, también se concentran en algún punto en 51 años o más, y en algún punto a lo que seríamos acá, que es más característico de sectores o de nivel socioeconómico medio, ¿no? Lo mismo, la idea del consumo ético, como estuvimos observando anteriormente, preponderancia de vuelta femenina, ¿sí? Quizás más concentrado en algún punto en la franja inferior, es decir, en el primer tramo de edad. Esto es algo que vamos a notar concretamente al final, es decir, que parece ser que la cuestión vinculada con lo ético está más asociado con los jóvenes y con las jóvenes concretamente, y fundamentalmente en este sentido de los sectores medios. Dos o tres cuestiones más vinculadas también con el consumo. Sigue habiendo preponderancia, en este caso, de mujeres, ¿sí? En este caso también se reproduce una lógica bastante similar entre los dos tramos superiores de edad, de sectores medios, evidentemente. Y por último, algo interesante, ¿sí?, que hemos detectado es que la opción o la característica del veganismo, ¿sí?, parecería ser más bien excluyentes de las más jóvenes, ¿sí? Es decir, no solamente hay una preponderancia femenina, quizás una mayor preponderancia que con respecto a los casos anteriores o a los consumos anteriores, y se concentra específicamente en el sector 18-30 años. Por lo tanto, hablando en general, ¿sí?, sobre la idea de lo sustentable como subcategoría dentro de estos nuevos estilos de vida más bien alternativos, parece ser que serían en algún punto estos consumos éticos, sustentables y saludables. Implican de alguna manera una forma de reflexividad mayor, está vinculado con valores universales, ¿sí? En este sentido, consumo ético, con derechos, con el impedimento de cualquier tipo de sufrimiento animal, etc. Y se observa una fuerte preponderancia femenina y de nivel socioeconómico medio, ¿sí? Sin embargo, esto se expresa de diferente manera a medida que se avanza en la estructura etaria. Parece ser que en las sub-30 se produce principalmente a través de la práctica del veganismo y el consumo ético, ¿sí? Mientras que a medida que se avanza en la estructura etaria, es decir, si pasamos a la segunda franja de edad, es decir, entre 30 y 50 años, tiende a aparecer una mayor preocupación por lo sustentable, ¿sí? Pasamos de lo ético a lo medioambiental, y por último a lo saludable, ¿sí?, que tiene que ver más en ese sentido con el cuidado del propio cuerpo. Con esto cerramos entonces la segunda tópica. La idea del turismo, ¿sí?, o la idea de la movilidad, que es otro de los elementos que aparecen en estas formas de consumos alternativos. Algunas de las cuestiones que hemos visto desde el punto de vista de la bibliografía es que hay una suerte de retorno hacia lo rural, ¿sí?, en algún punto desplazamientos que han sido motivados por la pandemia y por la cuarentena, ¿sí?, pero también evidentemente una lectura y una suerte de predisposición hacia lo exótico, ¿sí? Evidentemente, este núcleo es el núcleo que menos información pudimos extraer, principalmente porque la encuesta fue realizada en el contexto de pandemia.
Por lo tanto, tan solo pudimos como detectar 2 o 3 cuestiones que quizás en este sentido son bastante diferentes a los resultados que uno puede obtener, por ejemplo, en las sociedades centrales, ¿no? En las sociedades del capitalismo avanzado. En primer lugar, uno podría como encontrar específicamente, ¿sí?, que desde el punto de vista de los viajes a las principales capitales del mundo, lo que sería concretamente el turismo más bien mainstream, ¿no?, diríamos, que favorece fundamentalmente los circuitos de la globalización, tiende a estar más o menos emparejado en términos de mujeres y hombres, ¿sí? Tiende a crecer fundamentalmente en la franja etaria del medio, esto es entre 30 y 50 años, pero vemos específicamente cómo el turismo emisivo hacia el exterior está absolutamente vinculado con el nivel socioeconómico. A mayor nivel socioeconómico, mayores posibilidades de viaje, etc. ¿Sí? La segunda cuestión que nos interesaba como abordar tenía que ver fundamentalmente con los destinos no tradicionales. Paradójicamente, los destinos no tradicionales son ligeramente preferidos por los hombres, ¿sí? Y de alguna manera también, en algún sentido, que esto reproduce un poco el perfil fundamentalmente del viajero que señalamos anteriormente, de la estructura etaria de 31-50 y de 51 años y más. Y, como vimos anteriormente, todo lo que sea viajes está absolutamente ligado con el nivel socioeconómico. Es decir, allí evidentemente pueden existir valores e inclinaciones, pero evidentemente los costos vinculados con la movilidad y fundamentalmente en algún punto vinculados con el turismo, bueno, son donde las determinaciones materiales empiezan a hacer como más ruido en una sociedad como la sociedad argentina, ¿no? Y por último, ¿no?, cuando viajo al exterior compro ropas y objetos de marcas específicos. En este sentido también se observa más o menos la misma distribución que presentamos anteriormente, donde hay más o menos cierto grado de similitud entre género, cierto grado de similitud también entre edad, pero evidentemente cierto crecimiento vinculado con el nivel socioeconómico, ¿sí? Exóticos, entonces, se trata de los consumos vinculados con la movilidad, pero para pocos. El turismo internacional en las grandes capitales del mundo presenta valores similares por género y preponderancia en los últimos tramos de edad, refleja un fuerte crecimiento por nivel socioeconómico. En cambio, los destinos no tradicionales, ¿sí?, los hombres son más propensos a elegir destinos exóticos para sus viajes que las mujeres. Se trata de una práctica turística que crece fuertemente con la edad y con los ingresos o nivel socioeconómico. Pasemos al último punto, ¿sí?, los consumos digitales. ¿Por qué consumos digitales y no consumos culturales? ¿Sí? Que es una discusión en primer lugar, una de las discusiones que tenemos que dar. En primer lugar, nos interesan los consumos culturales, ¿sí? Pero, de alguna forma, teniendo en cuenta el nivel de penetración que tienen las nuevas tecnologías al interior del ámbito doméstico, la gran mayoría de los consumos culturales, fundamentalmente durante el año 2020 y 2021, se transformaron en consumos digitales. Por lo tanto, casi en exclusividad vamos a hablar de consumos digitales, ¿sí?, y tomando alguna que otra consideración con respecto a la presencialidad. A ver, ¿qué podemos encontrar específicamente con respecto a esto? Bueno, algunas actividades vinculadas con los consumos culturales en general y fundamentalmente con actividades de tiempo libre. Bueno, leo revistas, newsletters, gacetillas de arte, literatura o cine. En la medida que puedo, quizás puedo comprar indumentaria de diseñadores independientes, viajo a las grandes capitales del mundo, es decir, poco la frecuencia de estas actividades que señalamos anteriormente. Ahora bien, algunas cosas que nos empezaron a llamar la atención. Cuando hacíamos preguntas vinculadas con la presencialidad, en algún sentido se nos abría mucho, en algún punto, las posibilidades y las frecuencias de participación que en términos de consumos digitales tendrían como achatarse. Después vamos a ver concretamente esto. Pero si observamos, por ejemplo, concurro a encuentros y charlas de filosofía, de arte y de literatura, hay claramente un ligero predominio femenino con respecto a la concurrencia a este tipo de encuentros o de charlas, una preponderancia en el segundo tramo de edad, ¿sí? Acá se les hacía la advertencia de que pensaran no en función del año de pandemia, sino en función de sus salidas y de sus asistencias frecuentes. Y vemos cómo se empieza de alguna manera a despegar esto en términos de nivel socioeconómico. En términos de nivel socioeconómico, ¿sí?, aquellos que pertenecen al nivel socioeconómico más bajo
generalmente nunca concurren a encuentros y charlas de filosofía, arte y literatura. Es decir, la pertenencia, o mejor dicho, la presencialidad, que es algo que vamos a ver a continuación, parece ser un factor que amplía la desigualdad en términos de acceso, ¿sí? En algún sentido, podríamos señalar que es más probable asistir a este tipo de encuentros cuando uno ocupa una posición dentro de la estructura social de un nivel socioeconómico alto o de un nivel socioeconómico medio, ¿sí? Lo mismo, participo de eventos sociales relacionados con el arte, la literatura y similares. Vemos exactamente el mismo comportamiento. Hay determinado tipo de paridad entre hombres y mujeres en relación con la participación. Predominio, en este caso, vuelve a repetir el esquema anterior de la segunda franja etaria, 31-50 años. Y, por último, vemos también esa diferencia, es decir, cómo, si bien ser hombre o ser mujer no cambia la posibilidad y la propensión a participar, y tampoco lo cambia tanto la edad, pero sí lo cambia sustancialmente el nivel socioeconómico. Parece ser entonces que el nivel socioeconómico tiende a tener mucha más fuerza explicativa a la hora de participar de estos eventos que cualquier otra cosa. Lo interesante de esto, ¿sí? Voy a plantear esta cuestión, es que comparando los resultados anteriores, fíjense en este caso de leer revistas, newsletters o gacetillas de arte, literatura o cine, que es un consumo que se puede dar efectivamente y que se da efectivamente por medios digitales, como esa brecha que se construía en términos de nivel socioeconómico con respecto al acceso a la cultura parece achatarse. Es decir, sigue habiendo mayor predisposición o mayor participación del nivel socioeconómico alto en leer revistas, newsletters, gacetillas, etcétera, que en el nivel medio y el nivel bajo, pero las diferencias son menores. Eso resultó realmente llamativo y evidentemente podría ser algo sumamente interesante como para seguir explorando, ¿sí? Y lo mismo que dijimos antes, dado lo que planteaba Brooks en relación con el gimnasio y con relación al museo, también sucede lo mismo con el recorrer museos virtuales. Es decir, puede haber acá una diferencia entre femenino y masculino, hay una diferencia mucho más grande en términos de edad, pero fíjense cómo se aplana esa desigualdad que existía anteriormente en términos de nivel socioeconómico. Es decir, parece ser, al menos muy tentativamente y de forma muy exploratoria, que la digitalización parece de alguna manera reducir diferencias. Bien. Presenciales y virtuales, entonces, los consumos culturales. En las actividades presenciales se observa un predominio del tramo intermedio de edad, 31-55, ¿sí? Es decir, es el público de la presencialidad y fundamentalmente pertenecientes al nivel socioeconómico alto. La virtualización de las actividades, cualquiera sea de esas actividades, cualquier tipo de actividades culturales que sea, parece achicar la brecha, ¿sí? Por último, ¿sí? Dos o tres cuestiones más como importantes en ese sentido. Vamos a pasar específicamente al resto de los consumos digitales. Algunas cosas interesantes que hemos detectado, por ejemplo, en el caso de la escucha de música, ¿sí? Que hay un predominio fundamentalmente en este sentido del streaming pago, ¿sí? Algo que en general se discutía bastante en relación con el modelo de negocios que empezaran a desarrollar las plataformas a partir fundamentalmente de los años 2008-2009, si realmente ese modelo de streaming pago podía de alguna manera reemplazar a la vieja piratería. Bueno, está claro que sí lo ha hecho, ¿sí? Que en algún punto, digamos, las formas de la piratería fueron como quedando en posiciones más bien marginales. Y en ese punto uno podría señalar concretamente algunos aspectos. El streaming pago predomina fundamentalmente entre los hombres, predomina fundamentalmente en las franjas de edad más bajas, esto es, de 18 a 30 años y de 31 a 50 años, es decir, las personas están dispuestas a pagar por escuchar música, básicamente en términos de pagar una suscripción, pero como claramente empieza a caer esto a partir de los 50 años. Es decir, otras generaciones son menos propensas, ¿sí?, a pagar por un servicio que quizás en las tramas o en los tramos de edad más, más jóvenes, ¿sí?, parece ser como moneda corriente. Dos o tres elementos más que me resultó interesante en el caso de descargas
que se asocia específicamente más con la piratería. Hay un 47% vinculado con el nivel socioeconómico bajo, ¿sí? Esto me resultó como llamativo, digamos, como entre los sectores medios está mucho más extendido el pago de la suscripción, mientras que al parecer las descargas siguen siendo como la principal forma de escucha musical o de acceso a los contenidos digitales vinculados a la música. Como todavía se mantiene de alguna manera en los sectores medios el CD, algo bastante interesante, y como en los sectores altos, bueno, está bastante extendido tanto el uso del streaming gratuito, me imagino que esto debe ser YouTube, básicamente, o formatos con publicidad, como puede ser el caso de Spotify, y también el streaming pago. Bueno, pasando, ¿sí? Una de las cuestiones que nos interesaba también detectar, ¿sí? Con esto ya vamos un poco cerrando la presentación, era tratar de ver el perfil de los consumidores de, podríamos decir, de cultura digital. ¿Por qué digo el perfil? Bueno, porque en definitiva, una de las grandes preocupaciones que tienen hoy en día las grandes plataformas y los grandes medios de circulación de este tipo de productos tienen que ver con, muchas veces, ¿no? Con cierto grado de saturación de contenidos y por lo tanto también de saturación de plataformas. Es decir, parece ser que, digamos, esta explosión de las plataformas parece conducir de alguna manera a cierta competencia que no sé si es del todo favorable para estas empresas. Ahora bien, alguna de las cuestiones que logramos detectar con esto es cuántas suscripciones pagas de contenido cultural tenés actualmente. En el nivel socioeconómico, podríamos decir, más bajo, ¿sí? Hay preponderantemente esto. Los sectores más bajos tienden a no pagar, ¿sí? Y por lo tanto a recurrir fundamentalmente a otros medios para acceder a la escucha. Después lo vamos a ver esto reflejado seguramente en una plataforma donde capta de alguna manera todo ese sector. Luego vemos en términos, si quieren ustedes, de cuántas suscripciones, aquellos que tienen una suscripción, ¿sí? Bueno, vemos preponderantemente en ese sentido que las mujeres tienden a tener una suscripción, mucho más que los hombres, ¿sí? Que tienden también a tener porcentualmente entre 2 o 3 suscripciones. Y solamente ahí sí vemos un cambio muy significativo. El 73%, ¿sí? Podríamos decir, que tienen más de 3 suscripciones son hombres. Los hombres entonces parecen ser, en algún sentido, lo que se conoce actualmente como usuarios o consumidores de contenidos hiperconectados. Y la idea del hiperconectado tiene que ver con disponer de más de 3 plataformas pagas, ¿sí? Cosa así que las mujeres no serían en este caso, concretamente, digamos, el caso singular. Bueno, lo mismo, ¿sí? Podríamos decir en términos de edad. Quienes tienen más de 3 suscripciones son fundamentalmente o mayoritariamente aquellos que están entre los 18 y los 30 años. Es decir, un perfil, el hiperconectado es un perfil de consumidor más bien joven. Bueno, parejo básicamente la zona de residencia y fundamentalmente el hiperconectado tiende a ser de un sector de un nivel socioeconómico relativamente alto. ¿Sí? Bueno, 2 o 3 cuestiones interesantes vinculadas con un poco el mapa de los consumos digitales. Si vemos concretamente las distintas plataformas que fueron apareciendo, vamos a encontrar algunas cosas muy interesantes. Entre ellas, en primer lugar, que el promedio de Netflix es muy alto, ¿sí? Netflix es la plataforma y que aspira a ser la plataforma universalista por excelencia. Un poco arriesgándonos, señalamos que va a ocupar lentamente el lugar que tenía la televisión por cable hace unos años, es decir, establecerse alrededor del 80, ¿sí? O del 85 o el 90%. Eso lo vemos reflejado acá, que incluso con el nivel socioeconómico diferente, pasamos en un nivel socioeconómico bajo del 80% o 79% al 83, al 87. Es decir, de alguna manera estamos ubicándonos específicamente por encima de los 80, ¿sí? O casi en el orden de los 80. Y algo similar sucede con YouTube, que es la segunda plataforma. En este caso, vemos exactamente lo mismo,
por debajo de Netflix, pero con un orden inverso. Si en Netflix tendía a subir a medida que subíamos en el nivel socioeconómico, en YouTube tiende a bajar. ¿Sí? Fíjense ustedes, 82% nivel socioeconómico bajo, 73 medio, 72 alto. Esto de alguna manera nos da la pauta de que YouTube debe como concentrar, debe ser la plataforma por su carácter gratuito, por medio de publicidad, ¿no? En algún sentido, tiende a ser de alguna manera como la plataforma que tiende como a concentrar determinados sectores. Dos elementos interesantes más, el caso de Disney, ¿sí? Que cae rápidamente con la edad, esto era algo que nos podíamos llegar a imaginar, y lo mismo el caso de Twitch, que también cae fuertemente con la edad, ¿sí? A tal punto de que las personas mayores de 50 años tienen un 0% de consumo de Twitch. Y dos elementos que también nos pareció como interesante en términos de que son elementos que no están definidos fundamentalmente por su costo, que algunas plataformas como Cinear, Contar y HBO, ¿sí? tienden a tener un crecimiento muy importante en función del nivel socioeconómico. Entonces, allí aparece evidentemente que la propuesta de contenidos de estas plataformas es lo que marca evidentemente cierta, podríamos decir, personalización y cierta producción de nicho para determinados sectores. Lo vemos en el caso de Cinear, pasamos del 15 al 16 entre el nivel socioeconómico bajo y medio a un 30%. Lo vemos en la otra plataforma que es Contar, del 3 al 5 y del 5 al 6. Uno dice son niveles bajos, pero es el doble que los niveles socioeconómicos más bajos. Y por último, en el caso de HBO. HBO pasamos del 15 al 15, del 15 al 28. ¿Sí? Es decir, la idea de un crecimiento de consumo de estas plataformas a partir de nivel socioeconómico da cuenta evidentemente que se trata de una programación y determinado tipo de producción cultural asociado fundamentalmente con estos sectores. Bien, por último, para cerrar, ¿sí? De los card cutters, ¿sí? A los hiperconectados e hiperconectados. En relación al consumo de contenidos a través de plataformas de streaming, se observa que Netflix tiene un nivel de penetración muy alto, con niveles que se asemejan a lo que otrora tuvo la televisión por cable. La extensión de Netflix crece progresivamente a medida que uno trepa en el nivel socioeconómico. Un escalón por debajo, los niveles de penetración de YouTube son similares a los de Netflix y crecen a medida que se sube en el nivel socioeconómico. Y decrecen, perdón, a medida que se sube en el nivel socioeconómico. Mientras que las plataformas exclusivas de edad, Twitch y Disney Channel, ¿sí? son como bastante características en términos de que están como orientadas y apuntan fundamentalmente a ese segmento etario. Vemos también que casi sin hacerlo extensivo y sin hacerlo explícito, hay otras plataformas que también parecen concentrarse en un nicho más bien de nivel socioeconómico alto, como puede ser Contar, Cinear y HBO, mientras que YouTube y Cuevana parece dominar el estrato socioeconómico más bajo. ¿Sí? No habíamos señalado antes de Cuevana también. Recuerden que en algún punto parece ser que los sectores del nivel socioeconómico más bajo son los que están más vinculados todavía con el consumo asociado con la piratería, con la descarga y fundamentalmente con estas plataformas de streaming que son evidentemente plataformas, bueno, asociados evidentemente con que no requieren el pago de ningún tipo de suscripción. Bueno, con eso entonces hemos terminado. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por la invitación y bueno, estamos como dispuestos en ese sentido a seguir charlando y debatiendo sobre estos temas. Bueno, muchas gracias, Matías, por tu presentación. Nosotros vamos a hacer un video de esta presentación y lo vamos a subir a nuestro canal del equipo UBACIT en YouTube. Así que en la semana que viene ya va a estar disponible y además lo vamos a hacer circular por las redes. Muchas gracias por seguirnos y bueno, el año que viene les brindaremos más material sobre nuestra investigación. Tenemos en vistas un libro sobre industrias creativas que estamos coordinando con Matías Romani y Pablo Castaño, así que esperamos que a mediados del año que viene lo compartamos con todos ustedes. Gracias, hasta pronto.